Se nos presenta a continuación un sólido y me dicen que el cuerpo que aparece en la imagen debe ser representado en sus vistas ortogonales para disponer de un plano que nos permita hacer su copia exacta. Ese es uno de los objetivos de las vistas ortogonales, poder representar un cuerpo en un plano y ese plano nos permite replicarlo, construir. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues tomar las medidas, utilizamos la regla, el metro, en fin, el instrumento que sea necesario, que sea pertinente. Luego, en nuestro dibujo, colocamos las medidas con detalle y definimos cuáles van a ser las vistas, de qué manera nosotros vamos a observar el objeto. Entonces, tenemos aquí la frontal, tenemos aquí la de techo y la lateral derecha. Enseguida nos valemos de los colores para representar las vistas. El rojo para representar la vista frontal, el verde para representar la vista lateral derecha y el amarillo para representar la vista de techo. Podemos ver que existen algunos planos que son inclinados y solamente son visibles en dos perspectivas. En este caso, este plano inclinado es visible en la vista de techo y en la vista lateral derecha, no en la frontal. El otro plano que tenemos aquí arriba es visible en la vista de techo y en la vista frontal. Vamos ahora a representar nuestro dibujo en un plano, en una hoja de cuaderno, y tenemos que ver que en nuestra hoja nosotros tenemos un espacio. Nosotros lo dividimos en las tres vistas que ya conocemos. Está la vista de techo, está la vista frontal y está la vista lateral derecha. Podemos ver que el espacio de nuestra hoja para las tres vistas está de 2, 4, 6, 8, si estamos mirando en la vista de techo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 en la base. Entonces más o menos tenemos un espacio de 8 cuadros de 8 por 8 para representar nuestro sólido en cada una de las vistas. Entonces, teniendo eso en cuenta, entonces buscamos cuál es la escala que nos favorece. Entonces, si nosotros miramos en nuestro dibujo, casualmente las medidas son de 43 milímetros en las caras pequeñas y en las más largas es de 86. O sea, hay una simetría de 43 milímetros por cada cara. Entonces eso me facilita las cosas y yo puedo decir, bueno, 4 cuadros de mi dibujo pueden representar 43 milímetros. Si nos vamos a la medida más larga, que es la de 86 milímetros, pues estoy hablando que con 8 cuadros, que es lo que tengo establecido, puedo representar la medida mayor. Entonces, teniendo eso claro, entonces empezamos a reflejar nuestro dibujo en el plano inclinado. Entonces ubicamos las superficies que son visibles. Estaría la superficie A, que es un triángulo. Aquí lo tenemos en el dibujo. La superficie A está limitada por 3 puntos. Esos 3 puntos los proyectamos en nuestra hoja y tenemos en cuenta pues las medidas que aparecen en el dibujo. Tenemos la superficie B, que es un polígono, y aquí lo tenemos también reflejado en nuestro plano, la superficie B. Y finalmente tenemos un plano inclinado, que sería la superficie C, que es visible tanto en la vista frontal como en la vista de techo. Pues ya ahí tenemos nuestras 3 superficies, solamente es cuestión de mirar las medidas y ubicar los puntos. Nos vamos con la vista de techo.
En la vista de techo, entonces nos fijamos en dónde está coloreado en amarillo. Entonces aquí tenemos, recordamos que este es el plano C, que es inclinado y que es visible también en la vista de techo. Este triángulo aquí arriba sería el triángulo D. En mi representación tendríamos a C, tendríamos a D, tendríamos también la superficie E, ya la tenemos ubicada, la superficie E, y el plano inclinado que también es visible en la vista de techo como en la vista lateral derecha, que es el plano, la superficie F. F lo vemos acá. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Los puntos. Los puntos que vienen a formar nuestros límites. Esos son los que tenemos que tener en cuenta. Mire, estos puntos podemos ver que son los puntos de nuestro límite. Finalmente nos vamos con la vista lateral derecha. En la vista lateral derecha, entonces observamos los planos que están en verde. Recordamos, teníamos la superficie F, entonces ahora podemos hablar de la superficie G, de la superficie H. Ya habíamos dicho que esta era la superficie F. Entonces, esta superficie F es visible en la vista lateral derecha. La superficie G está encima de la superficie H. Observamos los límites de nuestro plano. Aquí en la superficie G tenemos una de las esquinas límite, así como aquí en la superficie H tenemos también la esquina límite, y en el plano F también tenemos nuestros puntos límites. Bueno, muchachos, les voy a agregar unas imágenes para que ustedes practiquen, desarrollen sus planos y por el grupo de WhatsApp o por la plataforma compartan las imágenes, una fotografía del trabajo que hacen en su cuaderno, y hacemos reflexión en el siguiente encuentro. Que estén muy bien, muchachos.